Mateo 25, estamos en la cuarta semana y vamos a caminar el día de hoy en esta serie de parábolas. Hemos estado escuchando estas historias que Jesús nos enseña, la manera en la que Jesús enseña a través de parábolas y esconde los secretos, los misterios del reino de los cielos en estas historias. Así que hoy vamos a estar en Mateo 25. Vamos a estar en una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes y sus lámparas de aceite. Y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, que les llama las damas de honor. Entonces, abre tu Biblia, Mateo 25. Quiero empezar leyendo esta parábola y luego oramos y entramos de lleno a la escritura. ¿Está bien? Muy bien. Mateo 25. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Y más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Vamos a orar. Pon tu corazón delante de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por hacer de nosotros tu habitación. Padre, te pido, Señor, que a medida que tu palabra es expuesta el día de hoy, nos des un corazón humilde, un corazón abierto, un corazón receptivo, Señor, para que tu palabra, Señor, encuentre tierra fértil donde ser plantada y donde dar fruto. Te pido que nos des oídos para oír y un corazón humilde para recibir. Te amamos y te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en esta parábola que es parte de lo que se conoce como el sermón del Monte de los Olivos. Este sermón que Jesús predica en la última semana en la que se encuentra antes de su pasión, de su crucifixión. Jesús está enseñando quizá 2 días más o menos antes de ser arrestado y de ser puesto en manos de aquellos que lo acusarían y lo crucificarían. Y está enseñando dentro de este compendio de parábolas que se llaman las parábolas escatológicas. Parábolas escatológicas quiere decir estas parábolas en las que Jesús enseña acerca del fin de los tiempos. Jesús ilustra y se ilustra a sí mismo como el novio que regresará por su novia. Está hablando acerca del regreso de Jesús como el novio que viene por su iglesia. Y vemos como en Mateo 24 y Mateo 25 se encuentran 3 de estas parábolas escatológicas, es decir, que hablan acerca del fin de los tiempos. Y Jesús, esto es su última porción de enseñanza pública antes de ir a la cruz. Y está hablándonos acerca de unas vírgenes y sus lámparas.
Vemos en estos pasajes de Mateo 24 y Mateo 25 cómo estas historias, estas parábolas tienen un tema en común, y es precisamente la preparación de los creyentes para el regreso de Jesús y la responsabilidad personal de estar preparados para ese día. Es muy importante notar que Jesús inicia la historia ilustrando a 10 vírgenes y dice que el reino del cielo será como estas damas de honor, como estas 10 mujeres. Ahora, el número 10 es muy significativo en la escritura porque precisamente en la cultura rabínica el número 10 era lo que describía una audiencia completa, una comunidad de personas completa. De hecho, para que se cumpliera el quórum de la oración tenía que haber al menos 10 personas reunidas. Por lo tanto, cuando está hablando de este número 10 o cuando ilustra 10, está simbolizando a una comunidad completa, y no está hablando de personas no creyentes. De hecho, está hablando de personas que están esperando a Jesús, que están esperando su regreso. Son damas de honor. Su trabajo sería recibir al novio y escoltarlo hacia el banquete de bodas para encontrarse con su amada y consumar el matrimonio. Y Jesús está utilizando esta parábola para advertirnos precisamente y advertirle a su iglesia sobre el peligro de la tibieza, la pasividad espiritual, la negligencia y en específico la falta de preparación. Vemos precisamente cómo algunas de estas cosas o alguno del lenguaje que encontramos en esta parábola tenemos que referirnos al Antiguo Testamento para entender lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está enseñando al ilustrar esta parábola. Y en cada momento hace énfasis en cosas que tienen muy profundo significado. Así que quisiera empezar destacando algunas formas en las que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender esta parábola. Algunas de las formas en las que el Antiguo Testamento nos ayuda a ampliar el contexto de lo que está sucediendo en esta parábola que Jesús nos cuenta. Y lo primero que llama la atención, después de que Jesús ilustra a estas 10 damas de honor, es que el novio se demoró. Es inmediatamente lo primero que nos dice que sucede. Dice que el novio se demoró y por lo tanto durmieron. La primera cosa que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios nunca tiene prisa para el juicio. Dios no tiene prisa para juzgar. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. De hecho, en el Éxodo, cuando Dios mismo se presenta y presenta su nombre a Moisés, dice que tenemos este momento en Éxodo 34 donde el Señor pasa por delante de Moisés y Dios mismo proclama su esencia y proclama quién Él es a Moisés, y le dice esto en el verso 6: el Señor pasó delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Soy lento para enojarme, estoy lleno de compasión, estoy lleno de misericordia, prolongo la espera por mis juicios. Ese soy yo, ese es mi corazón. Mi carácter es un Dios de compasión y misericordia, lento para enojarme, lleno de amor inagotable y lleno de fidelidad. Incluso Nehemías, cuando en el capítulo 9 está orando a Dios, dice: tú eres Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y rico en amor. En diferentes lugares de la escritura vemos como en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Joel 2:13 dice que Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. Vemos que la característica de Dios en su esencia es su lentitud para la ira. Prolonga su bien, extiende misericordia. De hecho, vemos la paciencia de Dios evidenciada a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios, cuando va a liberar a su pueblo,
trae 9 plagas a Egipto antes de traer una 10ª plaga fatal que termina con la vida de los primogénitos. Vemos cómo Dios da 9 oportunidades antes de lanzar esa 10ª plaga. Dios en su misericordia tiene paciencia y espera un cambio de corazón. Dios es lento para la ira. Si sigues la historia del Antiguo Testamento, te vas a acercar al libro de los Reyes, al libro de Crónicas, primera y segunda, y te vas a dar cuenta cómo a través de los siglos y los siglos y los siglos, un rey y otro rey y otro rey, el Señor en su misericordia enviaba profeta tras profeta tras profeta, animándolos al arrepentimiento, dándoles sus promesas, invitándolos a regresar a Él, hasta que un día el Señor tuvo que enviar a Siria y años después a Babilonia, y su pueblo terminó en el exilio. Vemos cuando Noé está construyendo el arca, primera de Pedro 3 dice esto: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, y fíjate lo que dice: cuando Dios esperaba con paciencia. ¿Sí tienen ese verso ahí o no? Primera de Pedro 3:20 dice: Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Es decir, vemos como la característica esencial del carácter de Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y lo primero que Jesús dice es que el novio se está demorando. El novio se demora. Incluso en las 3 parábolas de Mateo 24 y Mateo 25 vemos la misma demora. Un amo que tarda en regresar, un novio que demora en regresar. Y todas estas demoras, déjame decirte algo, son sus misericordias. Estamos tú y yo viviendo en la era de la demora del novio. Y su demora es la evidencia de su gracia y su misericordia. Ese retraso en el juicio nos muestra que Dios no tiene prisa por juzgar. Él es lento para la ira. Pero lento para la ira no significa que Dios nunca juzgue, sino que su paciencia siempre precede a su justicia. Es paciente, lento para la ira, pero un día su juicio es decisivo e irrevocable. Dice que llegó el novio, dice verso 10, y entonces los que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas, y se cerró la puerta con llave. Es decir, un día su juicio es decisivo y es irrevocable. Así que lo primero que aprendemos en el Antiguo Testamento, que nos ayuda a entender lo que Jesús nos está diciendo, es que Dios es grande en misericordia, es grande en perdonar y prolonga su justicia. ¿Estamos juntos, iglesia? La segunda cosa que el Antiguo Testamento nos enseña es precisamente la manera en la que Jesús divide la categoría de estas damas de honor. Jesús utiliza 5 necias y 5 sabias para ilustrar esta parábola. Cosa que si tú has estado aquí precisamente a lo largo de este año, siento que Dios nos ha estado hablando de una manera clara y repetitiva una y otra vez. Al inicio de este año estuvimos en esta serie de proverbios viendo la sabiduría divina de Dios para la vida terrenal. ¿Cuántos estuvieron aquí en esta serie de proverbios? Algunos de nosotros. Y hablábamos de que sabiduría es un corazón que pone atención. ¿Recuerdas? Decíamos que sabiduría es un corazón que sabe escuchar. Así que Jesús utiliza este mismo lenguaje de sabios y necios que aparece en libros del Antiguo Testamento como Proverbios, como Eclesiastés, algunos de los Salmos. Estas 2 categorías de sabios y necios Jesús las utiliza para ilustrar aquella persona que
pone atención, que su corazón le pone atención a las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso hablábamos en la primera parábola del sembrador, que tiene la llave para las demás parábolas. Hablábamos de que tenemos que tener un corazón Shema, con una actitud de escuchar para entender y obedecer. ¿Recuerdan? Y vemos como el sabio es aquella persona que se deja moldear por la palabra de Dios. Aquella persona que escucha la palabra y se dedica a caminar en ella en obediencia. Los necios son exactamente lo opuesto. De hecho, en Mateo 7, cuando Jesús termina de predicar el sermón del monte, ese es otro sermón en otro monte. Estamos en el sermón del monte de los olivos. Jesús termina de predicar el sermón del monte y en Mateo 7 Jesús dice: aquellos que me escuchan y hacen conforme mi palabra son como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Que vienen tormentas y vienen tempestades y la casa no se destruye. Los necios son exactamente lo opuesto. Construyen su casa sobre la arena, la tormenta llega y arrasa con la casa. Es decir, dice Jesús, ellos oyen la palabra de Dios y no hacen nada con ella. Y en la parábola del sembrador, Jesús termina diciéndonos, cuando vienen y le dicen: ahí está tu madre y tus hermanos, ¿recuerdas? Jesús dice: mis hermanos y mi madre son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vemos cómo toda la narrativa de la escritura nos está enseñando que el sabio escucha para entender y obedecer, y el necio escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. Así que Jesús nos ilustra la sabiduría y la necedad. Número 3, una tercera cosa que nos enseña el Antiguo Testamento acerca de esta parábola es que el novio siempre es el Señor y su novia siempre es su pueblo. Está hablando de Él mismo, de Jesús. En el Nuevo Testamento vemos este lenguaje de Jesús como el novio viniendo por su iglesia, por su novia. ¿Estamos juntos, iglesia hermosa? Y la cuarta cosa que aprendemos desde el Antiguo Testamento aquí es que el fin del mundo no es algo que temer, sino algo que esperar. No es algo que temer, es algo para lo cual nos debemos preparar. ¿Estamos juntos? De hecho, la escritura en el Antiguo Testamento describe el fin de los tiempos como una fiesta de bodas que nunca termina. ¿Cuántos les gustan las fiestas de bodas? ¿Cuántos dicen: no, la verdad a mí no? Pero yo creo que donde todos podemos coincidir es que a todos nos gusta la buena comida. Hay alguien aquí que dice: no, a mí me gusta un bistec en chancla bien quemado así. Bueno, ese va a ser lo que te van a servir, Eli, porque eso te gusta a ti. Pero fíjate lo que dice, me llama la atención. Isaías 25 habla acerca de este día y habla acerca de este banquete. Y dice: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un banquete maravilloso para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso. ¿Cuántos dicen amén a las promesas de Dios? Con vino añejo y carne selecta. Los veganos no van a tener plato opcional ese día. O sea que en el día del Señor vas a comer carne selecta. Amén. Mientras puedes comer tofu si quieres. Ahí, fíjate, dice: destruirá la nube de la muerte que pesa sobre la tierra, y Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros. ¿Alguien anhela un día como ese? El día del Señor. Oseas 2:19 dice: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inquebrantable y compasión. Y ese debe de ser el anhelo que arde en el corazón de aquellos que amamos a Cristo.
desear ese día, no temer ese día, sino anhelarlo. Y la invitación de Jesús en esta historia es: prepara tu corazón para el novio. Prepara tu corazón para el novio. No es una palabra de juicio, es una palabra de advertencia. Es una invitación a tener un corazón preparado. ¿Estamos juntos? Y vemos entonces cómo la parábola se va desarrollando. Y mientras la parábola se desarrolla, tenemos que entender algo acerca del contexto de la boda hebrea. Algo muy importante que sucede aquí es que la boda hebrea tenía diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes procesos que tenían que suceder. A veces en nuestro entendimiento occidental o de las películas chick flicks de Hollywood, a veces en nuestra mente está estos romances express, bodas express, pero la realidad de las cosas es que en la cultura hebrea, incluso a veces familias se ponían de acuerdo y con niños hacían un compromiso de que iban a hacer un pacto matrimonial un día. O el novio entonces tenía que ir a casa de la novia y pagar el precio de poderse unir en matrimonio con esa mujer. Y el compromiso matrimonial era un vínculo legal, era un vínculo legal que involucraba ya el pago del precio por la novia. Así que el padre y el hijo pagaban un precio por esta novia, y entonces el novio, después del compromiso, que era ya un pacto vinculante, ya estaban unidos, aunque aún no se celebraba la boda, aún no se consumaba el matrimonio, pero ya era un pacto que los vinculaba a esta promesa, a este compromiso matrimonial. Y cuando eso pasaba, entonces el novio se retiraba e iba a la casa de su padre a construir una habitación y a preparar una morada para estar listo y entonces ir por la novia y en una alegre procesión llevarla a vivir con él a la casa de su padre. Por eso Jesús nos dice en Juan 14: en la casa de mi padre hay muchas moradas, o hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar ahí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿No se te hace hermoso pensar que hoy el ministerio de Jesús es preparar una casa para ti en tu hogar eterno, donde Él morará contigo para siempre? Y esta es la imagen de la boda hebrea, en la que el hijo iba a casa de su padre e iba a veces por un año o año y medio a preparar esta casa. Y algunos jóvenes están diciendo: oye, qué buena idea construir un cuarto ahí con mis papás, o sea, está súper bien. No, eso ya no aplica así. Pero es una hermosa imagen de la casa del Padre y cómo Jesús está haciendo habitaciones para nosotros en esa morada eterna. Jesús se está preparando. Ahora, justamente en estas parábolas, en Mateo 24, le dicen: Jesús, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús dice esto: nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Porque en la cultura hebrea, cuando el hijo regresaba a casa de su padre para construir una habitación para su amada y para él, quien decidía el momento en el que el novio estaba listo y era oportuno y por la novia, no era el hijo, era el padre. Y el padre decía: estás listo, hijo, tu novia está lista, ahora ve por ella en una alegre procesión y tráela a nuestra casa para que vivas con ella para siempre. Y el novio iba, y es esta imagen de Cantar de los Cantares, la voz de mi amado que viene saltando entre los montes. Y la iglesia y el Espíritu por eso dice: ven, Señor Jesús. Y estas
vírgenes sabias vivían con un corazón anticipando que el novio venía. La gran diferencia era esa. Así que Jesús comienza a ilustrar a 5 que eran necias y 5 que eran sabias. Tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 que eran necias no llevaban suficiente aceite, y 5 que eran sabias llevaron aceite extra. ¿Estamos juntos, iglesia? En la narrativa de la parábola, lo que marca la diferencia, el plot twist de la historia, es precisamente que 5 sabias tienen aceite y 5 necias no. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando precisamente de estas dos categorías de personas sabias y personas necias? Ahora, tenemos que entender que no está hablando del mundo, no está hablando de no creyentes, está hablando de personas que están esperando a Jesús. Está hablando de su iglesia. Y dice, hay personas en la iglesia que tienen una actitud de sabios y una actitud de necios. Y las vírgenes necias evidentemente no están preparadas para la llegada del novio. Están pensando en el presente, están pensando en lo inmediato, están pensando en lo de hoy, están distraídas con otras cosas, y su prioridad en la vida no es vivir pensando en el novio. Su prioridad en la vida no es vivir pensando que el novio está por volver. Su prioridad en la vida no es pensar en las palabras del novio. Su prioridad en la vida es lo de hoy, lo de aquí, lo inmediato, lo urgente, lo que da placer, la buena vida, los afanes de hoy. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Los espinos que crecen en el jardín de nuestro corazón, los placeres de la vida, las preocupaciones por muchas cosas, los deseos de muchas cosas, y todas estas cosas desenfocan a las vírgenes y las vuelven necias. Porque sabes, Satanás no puede robar tu aceite, pero puede hacer que lo menosprecies y puede hacer que no le des la prioridad que tiene. Y ahorita vamos a entrar por allá. En cambio, las vírgenes sabias son aquellas que con corazón, cuerpo, alma, mente viven con la expectativa de la llegada del novio. Viven pensando cómo su vida presente, sus decisiones presentes afectan su eternidad. Viven pensando en que el novio está por venir. Viven asomándose a la puerta, sabiendo que un día pronto el novio va a llegar cuando nadie lo espera. Por eso Jesús termina esta parábola diciéndonos: ustedes también, así como ellas, deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Es decir, nunca llega el novio cuando la gente lo está esperando. Nunca llega el novio cuando la gente lo está anticipando. Las necias creían, bueno, después, eso para otra etapa de la vida, ya vendrá el tiempo para pensar en Dios, ya vendrá el tiempo para darle prioridad a mi vida espiritual, ya vendrá el tiempo de enfocarme más en todas esas cosas. La vida es joven, hay tanto tramo por delante, ¿qué necesidad hay de ser tan intenso? El día vendrá para ese tipo de cosas. Y dice que a la medianoche, cuando todos dormían, cuando nadie lo esperaba, se escuchó el grito: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy. Este es el momento del atraso misericordioso. Gracias, amigo. Pensé que me ibas a dar un trapazo así de el atraso misericordioso del novio. Y lo interesante de todo esto es que nos damos cuenta que Jesús mismo, bro, ¿le podemos subir poquitito al micro y yo dejo de hablar tan fuerte? Gracias. No deberíamos de sorprendernos, porque a veces pensamos, bueno, ha pasado tanto tiempo, ha tardado tanto. Jesús mismo nos dijo que demoraría el novio.
Jesús mismo nos dijo: el novio tarda, y ese retraso es su misericordia. Su misericordia para seguir llamando personas al arrepentimiento. Su misericordia para llamar a personas a creer en Él. Su misericordia para llamarnos a nosotros a alejarnos de nuestros apegos necios del aquí y del ahora. Es su misericordia. Sus demoras son sus misericordias. El deseo de Dios es que tú y yo podamos tener una perspectiva de eternidad, que podamos vivir con los ojos en la eternidad, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el cielo, pensando: Jesús viene pronto. Mantendré mi lámpara encendida porque el novio viene pronto. Mantendré mi vida abastecida de aceite porque el novio viene pronto. Y de pronto el novio llegó a la medianoche. Y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Y dice que las 5 necias, verso 8, les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Verso 9, sin embargo las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Vayan y compren para ustedes. Ahora le bajamos, bro, poquito. Perdóname. El aceite en esta parábola es un símbolo claro del Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento y en las Escrituras vemos cuando habla de aceite, está hablando de una vida cultivada con Dios, de una vida en el Espíritu, una persona que vive siendo llena del Espíritu de Dios, la presencia continua del Espíritu en nuestras vidas, su llenura, su dirección, su fuego, su presencia activa en nuestras vidas. Y la diferencia entre las vírgenes sabias e insensatas no es que unas fueran buenas y otras fueran malas, sino que las sabias mantenían una reserva de aceite constantemente llenas del Espíritu, mientras que las necias iniciaron bien y terminaron por descuidar su preparación continua. Estaba pensando justamente de esto en Efesios 5, verso 18. Este verso lo utilizamos mucho cuando dicen: oye, los cristianos pueden tomar o no pueden tomar. Bueno, no te debes emborrachar. Y leemos Efesios 18, ¿no? No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Y pensamos, ese es el mandamiento: no te emborraches con vino. Pero hay otro mandamiento en ese verso. Un mandamiento positivo en ese verso que muchas veces pasamos por alto, y es este: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento que Dios nos da a los creyentes de vivir continuamente llenándonos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una llenura, como un proceso continuo, no de un evento que sucedió en el pasado, no de una vez que tuviste un encuentro, no de una vez que tuviste una experiencia con Dios, no de una vez que oraron por ti y sentiste algo, no de cuando estás en una reunión y Dios derrama un aceite especial. No. Habla de una llenura continua que requiere pagar un precio. Justamente eso es a lo que se refiere comprar aceite. Es decir, el Espíritu Santo es un regalo, pero mantenerse lleno del Espíritu requiere deseo, requiere tiempo y perseverancia. Desear la llenura del Espíritu Santo requiere que yo elija cultivar, pagar el precio de aprender a tener una vida de oración, de adquirir una disciplina de leer la palabra de Dios,
de habitar en la presencia de Dios, de aprender a esperar en Él. No es algo que sucede por casualidad, es un proceso intencional. El salmista en el Salmo 119 dice: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Leer la palabra de Dios enciende tu lámpara. Entrar al lugar secreto, hacer espacio en tu vida para tener un lugar donde oras intencionalmente, un espacio donde cierras la puerta al mundo y le abres a Jesús la puerta de tu corazón, donde nadie te ve, donde nadie más sabe, donde nadie más oye tu clamor. En ese lugar es donde se cultiva el aceite. Nadie te puede dar de su aceite. Tú necesitas cultivarlo en el secreto con Dios. Mi aceite, tu aceite, es tu historia con Dios. Yo no te puedo dar mi aceite, tú no me puedes dar tu aceite. No podemos, y Dios no quiere que nosotros tengamos que vivir de un mensaje dominical o de nuestro podcast favorito. No se recibe aceite con una impartición momentánea. Necesitamos desear cultivar una vida interior. Como dice Agur en Proverbios, necesitas conocer al Santo, conocer a Jesús, hacer el deseo intencional. Como dice Isaías: vengan y compren de mí sin dinero. Vengan y entonces serán ricos. El aceite se produce cuando nadie más ve. Y déjame decirte algo: yo no quiero ir a comprarlo allá afuera. Yo no quiero tener que comprárselo a un predicador. Yo no quiero tener que comprárselo a un podcast, aunque sí escucha entre domingos podcast cuando la vida sucede. Pero Dios quiere que tú vengas a Él a comprar sin dinero, cierres la puerta de tu habitación y en el secreto de Dios dejes que Él te haga arder otra vez. Yo he estado cautivado últimamente, les platico que he estado leyendo. En Apocalipsis menciona todo el tiempo que delante del trono de Dios están las 7 flamas del Espíritu Santo ardiendo delante de Él. Y en Hebreos 10, esta ha sido mi oración en los últimos 2 meses, dice que podemos entrar al lugar santísimo con confianza, habiendo sido rociados con la sangre de Cristo de nuestra conducta culpable. Somos rociados por la sangre del Cordero y entras a la habitación del trono de Dios con confianza. Y de pronto puedes estar en el cuarto del trono de Dios. En tu habitación puedes tocar el cielo. Y dice que delante del trono de Dios están los 7 espíritus de Dios ardiendo delante de Él. Ahora, no son 7 espíritus santos. En la escritura Isaías ilustra 7 características del Espíritu de Dios: el espíritu del temor de Dios, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de pureza. Todo lo que tú necesitas está en la habitación del trono de Dios. Y de ahí es donde tú puedes venir a comprar sin dinero el aceite que va a mantener la flama de tu corazón ardiendo. Falta otra reunión. Tienes que venir a comprar aceite de Jesús. Tienes que cultivar aceite en el lugar de su presencia. En Apocalipsis, Jesús le escribe una carta a las 7 iglesias en Asia Menor. Y en su carta a la iglesia de la Odisea, Jesús da una advertencia fuerte, grande. Y justamente esta iglesia representa la complacencia espiritual, la pasividad espiritual.
fíjate lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Otra vez, a creyentes. Verso 15 dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro puro, purificado por fuego. Entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, escucha este mandato: sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Indiferencia es pecado. A.W. Tozer dice: la tibieza espiritual es una de las peores formas de negación de Dios. Él prefiere a aquellos que lo rechazan completamente a aquellos que solo lo aceptan parcialmente. El deseo de Dios es que tú y yo vengamos a Él a adquirir, dice, adquiere vestiduras blancas. Ven a ser lavado en mi presencia. Ven a tomar de mí la pureza, la justicia de Cristo. Ven a ser probado por fuego. Ven a tomar la flama del Espíritu dentro de ti. Ven a recibir el aceite que se derrama sobre la cabeza de David en Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios prefiere que tomes una posición clara en tu fe, ya sea caliente, comprometido y apasionado, o frío, completamente indiferente. Pero no seas tibio, dice Dios. Déjame decirte algo: Dios no ofrece cristianismo deslactosado light. Ligero, ligero, esplenda. No hay categorías de cristiano. O ardes por Jesús o no. Jesús le pregunta a las multitudes acerca del Bautista, acerca de Juan. 3 veces les pregunta: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver? 3 veces. Y estaba yo pensando: ¿por qué Jesús les dijo que salieron a ver y no que salieron a huir? Déjame decirte algo: Jesús nos dice que el creyente es la luz del mundo. Es una flama que arde en lo alto de una montaña. El mundo no es transformado por lo que dices. El mundo se acerca a verte a ti arder por Jesús. Un cristiano que no arde no inspira. Necesitamos la flama de Dios en nosotros otra vez. Y en esta misma porción que Jesús habla de esta manera, nos dice: arrepiéntete de tu indiferencia. Inmediatamente el siguiente verso es un verso que todos conocemos, que le decimos a la gente cuando viene por primera vez a Jesús. Déjame decirte, este verso Jesús se lo dice a cristianos, se lo dice a su iglesia. Es el verso que sigue de lo que acabo de leer. Y les dice esto: mira. Le está diciendo: pon atención, sabio, corazón que pone atención. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y otra vez, ¿sí qué? Shema. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Lo que Jesús está diciendo es: deja tu indiferencia, ve al lugar secreto, cierra la puerta a todo lo demás de tu vida y ábreme la puerta de tu corazón, y vas a ver cómo yo entro
y vas a empezar a verme como tu amigo, y me vas a conocer a la mesa, y vamos a hablar de aquello que duele en tu vida, y vamos a hablar de aquello que necesita ser transformado. Déjame ser tu amigo, déjame sentarme a la mesa, déjame tener intimidad, déjame conocerte por tu nombre, déjame amarte, déjame mostrarte quién eres. Ven al lugar secreto y déjame inflamar tu corazón de amor por mí, porque el día del Señor se acerca. El aceite no se compra con dinero, se compra con hambre espiritual, tiempo en su presencia, rendición del corazón. Y mientras fueron a comprar aceite, verso 10, llegó el novio, y las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas, y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió, verso 12 por favor. Y él les respondió: créanme, no las conozco. No las conozco. 1 Corintios 8:3 es un verso muy sencillo pero muy profundo. Dice esto: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Tú dices: wow, qué mensaje tan condenador. No, qué mensaje tan compasivo, tan misericordioso. Hay una prolongación que lleva milenios y milenios de un Dios que se tarda, que prolonga el juicio, que invita. Dice que está parado a la puerta tocando, suplicando: ábreme, quiero cenar contigo, quiero tu amistad, quiero tu relación, quiero amarte. Qué tamaño de gracia, qué tamaño de invitación. Dice: arrepiéntete de tu tibieza, de tu indiferencia, y déjame inflamar tu corazón de fuego otra vez, que el mundo te ve arder. Sabes, el mundo no viene a escucharnos, el mundo viene a vernos arder. Pablo mismo dice que cuando vienen a la iglesia, la gente dice: wow, de verdad Dios está en medio de ellos. Porque somos un montón de luces, de lámparas que nos juntamos y hay un fuego que arde cuando la casa de Dios se reúne a adorar a Dios. Que nos vean arder por Jesús. Vamos a ponernos de pie. Quiero estar preparado, Señor. Sabes, todo esto Dios lo ha estado hablando a mi corazón en las últimas semanas. A mí, para mí, llamándome a mí a un arrepentimiento personal. ¿Cuántas veces podemos hacer cotidiano? De hecho, en la historia, las sabias y las necias, ambas se quedaron dormidas. Efesios nos dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Creo que la invitación es precisamente a venir a despertar para Jesús. Venir, pensar con el día del Señor en nuestro corazón, orando: ven, Señor Jesús, por tu iglesia. Y mientras vamos por el mundo, vamos extendiendo compasión, vamos predicando el evangelio, vamos trayendo a la mesa de Dios a todos los que podamos, y asegurándonos de que nuestro corazón sigue inflamado de amor por Él.
Vamos a celebrar la comunión y luego quisiera que oremos. Si tienes los elementos de la cena del Señor ahí. Todo se trata de Él. Él es el novio. Él es el deseado de nuestro corazón. Él es el novio de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. El apóstol Pablo nos enseñó que cada vez que partimos este pan y tomamos esta copa, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así, ¿por qué no haces una oración personal? Jesús, quiero estar preparado. Jesús, perdóname por el pecado de la indiferencia. Te damos gracias por el pan de tu cuerpo, que por nosotros fue partido. Te damos gracias por la comunión, este sacramento de nuestra fe que nos recuerda que estamos unidos contigo mediante un pacto de sangre, que nos has amado eternamente, y un día celebraremos en el banquete del cielo para toda la eternidad junto a ti, amado de nuestro corazón. Iglesia, podemos comer juntos del pan. De la misma manera te invito a tomar de la copa cuando estés listo. Si con los ojos cerrados quisiera preguntar si el día de hoy el Espíritu Santo te está hablando. Las 7 cartas de Jesús a sus iglesias terminan las 7 cartas diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si el día de hoy de alguna manera el Espíritu Santo te está hablando y tú quieres responder, ¿por qué no levantas tu mano? Dile: aquí estoy, Señor. Enciende la lámpara de mi corazón. Quiero estar preparado para la venida del novio. Quiero anhelar la venida del novio. Señor, perdónanos por la indiferencia, por la tibieza. Deseamos ir a comprar de ti sin dinero, Señor, en el lugar secreto de tu presencia. Anhelamos que tu palabra haga arder nuestro corazón. Anhelamos, Señor, como Hebreos dice, ser rociados por la sangre de Jesús y entrar con confianza al lugar santísimo. Te pido, Padre, que nos concedas momentos en tu presencia que lo cambien todo en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, danos temor de Dios. Danos amor por Jesús. Enciende nuestra lámpara hoy, Señor. Haznos arder otra vez. Respóndele de manera personal a Jesús lo que Él te está hablando mientras escuchamos un canto.